El poeta y educador Enrique Alegría Dulcamara me solicita gentilmente un concepto sobre las vicisitudes que hemos afrontado los profesores en cuanto a la enseñanza a través de las redes sociales, las redes digitales, en esta contingencia inédita para nuestra generación. Hablando literalmente, esta pandemia del COVID-19 se cogió a todo el mundo con los pantalones abajo, comenzando por el gobierno nacional, al que primero le quitaron la máscara por su ineptitud desde las primeras semanas del confinamiento. El proceso de adaptación de un modelo presencial a uno virtual ha sido traumático y estresante, tanto para alumnos, padres de familia y educadores, y no por ciertas dificultades para usar plataformas digitales, sino porque los colegios públicos colombianos no cuentan en su gran mayoría con las herramientas tecnológicas, y mucho menos los estudiantes en sus respectivas casas. A los profesores nos ha tocado trabajar jornadas extras en las que buscamos la mejor opción tanto para alumnos como padres de familia. Verbo y Gracia mandar trabajos a través de la plataforma CIAN 365, WhatsApp, correo electrónico, para que los estudiantes los hagan en casa y nosotros haciendo las respectivas tutorías que combinamos con clases virtuales. De todos modos, todo sea por sacar adelante a la juventud colombiana del marasmo en que se halla. Mi nombre es Valentín Ruiz Arizal, de formación artista plástico. Yo estoy hablando desde el norte de Colombia, exactamente Barranquilla, y mi experiencia con todo lo de en relación al aislamiento, de pronto desde el punto de vista de un artista plástico, se puede manejar, pues son espacios que de todos modos un artista maneja o todas las disciplinas que tienen que ver con la parte creativa encuentran en algunos momentos de soledad mucho en relación a la creación. Entonces eso creo que en el caso de nosotros de pronto no nos ha afectado mucho, solo desde el punto de vista de eso. Ya en términos económicos, creo que ha sido de la parte más golpeada que ha tenido exactamente el país. Desde la zona que estoy hablando está muy afectada por aspecto de contagio. Muchas voces, se escuchan muchas voces comentando sobre la parte educativa, sobre eso. De pronto es importante decir, y tengo la propiedad porque también me desempeño como docente, pues que el COVID y todo lo relacionado con la pandemia realmente lo que hizo fue romper algunos velos, develar y mostrar que posiblemente la pandemia en lugares como Colombia, Barranquilla, había comenzado mucho antes, pues se habla sobre la educación, se habla de ciertas normalidades, se habla de educación virtual, cuando nunca han estado las garantías como tales para que esto se dé. No, aquí algunos estudiantes pueden perfectamente conectarse y seguir sus estudios, más o menos en un paneo, algo muy parecido con respecto a la presencialidad. Pero la gran mayoría de estudiantes en Colombia se detuvieron cuando se entró en cuarentena. No se puede volver a una normalidad, pues para muchos la normalidad nunca ha existido. Muchos hablan de reinventarse, pero aquí en algunos casos hay personas que se reinventan todos los días porque viven del día a día. Entonces, cuando no están las garantías dadas desde el comienzo, sobre todo cuando hablo del comienzo, hablo exactamente de los niños, no se puede pretender que entiendan incluso cuando su vida está en peligro, como en el caso de esta pandemia, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial.
Entonces, desde mi punto de vista personal, creo que ha sido relativamente fácil, eh, pues los espacios de aislamiento son como comunes para la creación, por lo menos en mi caso personal. Sería como mi punto de vista. Bueno, esta situación que se está dando de confinamiento a raíz de la pandemia me ha puesto sobre la mesa varios asuntos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel emocional, que de no ser por esta situación, pues no creo que nunca hubiese sabido que estaban ahí. Como madre, primero que todo, se genera como el temor de perder a los hijos. Es un temor como bastante recurrente en estos tiempos. Otro temor que también se genera es el del abastecimiento. Si se puede sostener a la familia durante este tiempo de pandemia, de crisis. Otro temor o otra preocupación que se genera es el mantener una estabilidad laboral, que es básicamente el ingreso que se genera a raíz de nuestro trabajo, es lo que nos permitirá sostenernos durante todo este tiempo que dure esta crisis. Como docente que soy en el área de básica primaria, se me generan también otras preocupaciones, ¿sí? A nivel formativo, ¿sí? Pedagógico. Entonces le toca a uno ya empezar a consultar otras fuentes, a formarse en otras áreas, tener a la mano otras herramientas. Entonces empieza la búsqueda de otros aprendizajes ya encaminados hacia la virtualidad, las plataformas educativas. Todo esto nos exige empezar a hacer nuevas lecturas, a hablar en un nuevo lenguaje, ¿sí? A estudiar otras formas de llegar a los estudiantes. Entonces ya no solamente usamos el celular para el WhatsApp o para mirar el Face o para llamar, sino que se nos está convirtiendo en otra herramienta. Entonces empezamos a mirar, digamos, lo que era común, lo empezamos a mirar y a utilizar de otra manera, sacándole más provecho a estas herramientas tecnológicas. Como madre, espero que esta situación termine pronto y como docente, pues espero que todo esto nos sirva para cambiar un poco las cosas como venían. Como persona y como profesional, espero que esta situación termine pronto. Y espero también que nos deje grandes aprendizajes, que todo esto que estamos viviendo nos sirva para mejorar muchísimo nuestra experiencia pedagógica. Hola, mi nombre es Yesenia Escobar Espitia, soy docente, escritora y abogada nacida en la ciudad de Barranquilla y estoy haciendo este video atendiendo una invitación de Ricky Alegría Dulcamara para contar un poco mi experiencia como docente en época de pandemia en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, que es el lugar donde me encuentro en este momento. Bueno, en resumidas cuentas, porque son muchísimos los fenómenos que nos han venido atravesando en este momento, digamos que aquí no fue como tan complejo el tema de la transición de lo virtual a lo presencial, porque en el departamento en el cual me encuentro, que es el departamento de español y portugués, ya tenemos una plataforma con la cual contamos y en la cual trabajamos prácticamente un 70% y lo que hicimos fue pasar el 30% presencial a la virtualidad. A pesar de que es una universidad pública, Temple University, que es la universidad donde me encuentro, se cuenta con recursos digamos que tecnológicos, hay equipos que se le prestaron a los estudiantes, la biblioteca siguió manteniendo muchos de los recursos que tiene en línea, los estudiantes
pudimos, porque yo soy estudiante de doctorado también, entonces pudimos prestar con anticipación los libros para poderlos llevar a casa antes de que empezara pues el confinamiento. Todo eso nos ha facilitado de alguna manera el poder terminar las clases de manera oportuna y cumpliendo con, digamos, con los requerimientos que nos da la universidad. Los factores que de alguna manera nos han afectado más tienen que ver con el contexto en el cual estamos. Digamos, aquí el temor es latente a un contagio porque estamos en el foco de la pandemia. Nosotros estamos muy cerca de Nueva York y somos limítrofe con el estado de New Jersey, lo cual nos pone de alguna manera en una situación de vulnerabilidad. También que las complejidades de esta ciudad, es una ciudad con muchas problemáticas sociales, muchas personas en situación de calle, sin empleo, sin seguros de salud, y eso hace que en caso de una pandemia pues sea muy difícil contar con la atención médica requerida pues por esas personas, y por lo tanto pues que el riesgo de contagio sea muchísimo más alto. Entonces, digamos que ante ese temor y siendo uno, digamos, un profesor y estudiante internacional que apenas se está adaptando, el miedo es permanente y las dificultades son mayores. Hola, bueno, mi nombre es Rodrigo Andrés Solórzano Muñoz, soy profesor de filosofía y francés. Bueno, las vivencias que nos ha dejado este confinamiento por la situación que ya sabemos, el coronavirus, el COVID, la COVID-19, pues son bastantes, ¿no? Por medio de la tecnología hemos podido llegar a nuestros estudiantes, es maravilloso, ¿sí? Nunca se habría imaginado, pero de todas formas uno siempre quisiera tener la certeza de que ellos están entendiendo, de que una mirada a los ojos, no sé, frases, escribir en el tablero, son cosas que obviamente nos queda un poco difícil, sobre todo a los que no estamos tan acostumbrados a dar clases virtuales. Obviamente el celular, el computador, es grandioso todo lo que pueden ofrecer en cuanto a conectividad. Sin embargo, hay muchas desventajas también porque no podemos asegurarnos de que, como lo decía anteriormente, el estudiante está entendiendo, de que el estudiante está prestando atención. También puede uno hacer algunas observaciones y siempre y cuando los estudiantes las acepten, siempre y cuando ellos estudien, siempre y cuando es genial. El problema sería cuando no, cuando los estudiantes igual pasan por alto, ni siquiera de pronto pueden revisar o quieren revisar esas retroalimentaciones, esos mensajes. Me preocupa hasta cuándo va a pasar esta situación porque no sabemos. La incertidumbre es, para resumir, lo que se siente ahora, ¿no? Pues ya sabemos que esto va para largo y pues hay que cuidarnos, ¿no? Físicamente, la distancia, el tapabocas, en fin. Pero pues desde casa nos queda un poco complicado a veces hacer todo lo que hacíamos cuando las clases eran presenciales. Como padre, mi preocupación es respecto a mi hijo, él tiene 6 años, cuando vuelva al colegio. Sí, pues obviamente sabemos que los niños, pues ellos no son conscientes, obviamente, si a veces mucha gente adulta no lo es, ellos pues no pueden comprender el lavado de manos, todo esto que está pasando. Me preocupa mucho, obviamente, y pues él también ha aprovechado estas clases virtuales con sus profesores, pero también faltan muchas cosas que nos daba la presencialidad. Igual lo importante es el amor hacia lo que hagamos. Hola, bueno, primero que todo agradecerle a Enrique Alegría Dulcámara el incluirme en este proyecto, en esta reflexión sobre cómo se vive el hecho de ser profesor en un país, en mi caso en Francia. Como profesora de español, esta experiencia en el confinamiento ha sido bastante particular porque nos exigió una adaptación
a dar aulas virtuales en una plataforma que pertenece al gobierno, que se pertenece al ECNET, y en el cual tuvimos que improvisar muchísimas cosas. Los primeros días no fueron fáciles porque esto exigió cambiar de estrategia probablemente y buscar darle una continuidad a lo que normalmente hacemos. Yo pienso una de las cosas más frustrantes por parte de los alumnos y de nosotros los profesores es el hecho de no tener ese contacto físico, de no poder analizar y comprender un poco la expresión de los rostros, porque estamos limitados a un espacio que es el espacio virtual, en el cual no nos vemos de cuerpo entero, simplemente estamos observando durante esos 45 o 50 minutos un poco las reacciones y también los fallos técnicos de cada uno. Una de las cosas que más me afectó es también incursionar un poco en la intimidad de mis alumnos y descubrir las desigualdades sociales que se acentúan cada vez más entre los niños porque existe un solo ordenador para 3 o 4 en la misma casa y que a veces los padres no pueden implicarse, no pueden ayudar a los niños en los deberes porque ellos no son profesores tampoco. En mi caso, que yo soy profesora y soy madre, pues también descubrí un poco la manera como mis hijas se comportan en clase con estas aulas virtuales y al mismo tiempo ellas también me descubrieron a mí como profesora, puesto que estaba dando las clases aquí en casa y estamos viviendo las 3 juntas. Una de las cosas positivas de este confinamiento es también ver nuestra capacidad de aguante, descubrir que la naturaleza está allí y que hemos invadido ese espacio, que le hemos robado el espacio a los animales y que ellos ahora podían volver muy cerca de donde vivimos para hacernos tomar conciencia de que ellos también necesitan ese espacio. Y eso fue algo muy lindo, fue muy bonito, muy positivo. Pienso que el planeta necesita pequeños confinamientos durante un año para poder renovarse, respirar de otra manera y limpiar un poco la atmósfera y también relajarnos un poquito más. Evidentemente que el confinamiento tiene sus aspectos positivos y negativos, pero por mi historia personal también pienso que lo viví muy bien y en cierta forma también me ayudó a comprender un poco la falta que me hacen mis alumnos y ese contacto físico que creo que era lo más importante. Espero haberlo comentado lo más sucinto posible. Un abrazo y un saludo desde Aix-en-Provence. Cordial saludo para todos y para todas, aceptando la invitación para hablar sobre el contexto y las vivencias, dificultades, aprendizajes y preocupaciones que han surgido a partir de el confinamiento y de las cuarentenas y su impacto en la educación. Pues las vivencias han sido de diferente índole. Ha sido una desacomodación de un momento de cuestionamiento de todo el sistema educativo en cuanto a la infraestructura, las dotaciones de la educación pública, el acceso a la tecnología, las didácticas que todas las veces aplicamos en las aulas presenciales, esas formas de evaluar, los contenidos atomizados, qué habilidades son necesarias en este momento, qué contenidos no son tan pertinentes en este momento y pues las diferentes formas como aprenden los estudiantes. Aquí se ha evidenciado más que nunca que hay estudiantes que requieren más seguimiento que otros. Ha sido un momento de una montaña rusa de aprendizaje, ha sido también a veces decepcionante porque hay como un juzgamiento sobre la labor docente en estos momentos, o sea, como qué hace el docente, si está bien formado, si está actualizado, y realmente a veces se le asigna más responsabilidades de las que tiene el docente, o sea, el docente no puede asegurar muchas cosas que el Estado no asigna. Profesora, voy a buscar los sujetos de color café o marrón. Comienza. Esto es un cinturón ¿de qué color? café o marrón. ¿Qué otra cosa ves, café? Esto también
es un cinturón y es de color café o marrón. Esto es un saco de mi mamá. Es color café o marrón. ¿Dónde más hay color café? Esto es una tela y es de color café o marrón. Ay. Ay. ¿Ves algo más de color café? Esto es un cepillo y es de color café o marrón. Yo trabajo en un colegio público, entonces estas dificultades de la educación pública son más graves aún, porque el contexto en el que trabajo hay muchas precariedades económicas, entonces mucha gente prefiere solventar esas precariedades económicas y pues su prioridad no es la educación de sus hijas. Entonces se trabaja con muchas limitaciones, hay muchas limitaciones de acceso, también de la experticia de quien media en el aprendizaje. Entonces esa brecha se ha aumentado, que siempre ha dividido la educación pública de la privada. Entonces con esto también se evidenció lo fundamental que es la educación pública para los sistemas tan desiguales de educación que hay en Latinoamérica. Hay muchas precariedades económicas, entonces el sistema público es como una esperanza, y es muy importante. También reveló la mediación pedagógica de las interacciones sociales de los estudiantes entre ellos y entre los niños, ¿no? Sobre todo en los niños más pequeños, en la educación de niños más pequeños, esta mediación presencial es muy importante. También pues cómo nosotros debemos hacer más eficiente el aprendizaje, filtrar algunos contenidos, vincular otros. Asimismo nos mostró que hay muchas herramientas y aplicaciones pedagógicas que son subutilizadas, en parte por la falta de accesibilidad del aparato físico, y por otra pues el encerramiento de la escuela en prácticas tradicionales. Nosotros todavía nos cuesta mucho salirnos de ese confort. Estas herramientas son bastante atractivas y motivadoras y han mejorado muchos aprendizajes en muchos niños. Asimismo se evidenció más que nunca el desconocimiento por parte pues de los padres, cuidadores y de la sociedad de lo que se hace en la escuela. Entonces, cuando entraron a ser mediadores pedagógicos, se dieron cuenta del valor de esa mediación y cómo realmente sí se necesita mucho la figura del maestro. Entonces eso causó mucho estrés, mucho conflicto entre las personas. Pues mis preocupaciones es pues que esa brecha digital y educativa se va a ampliar, va a seguir siendo muy grande. Como siempre, pues las políticas educativas y las mediciones estandarizadas están alejadas de la realidad completamente. Nosotros no nos medimos por los mismos estándares de otras partes del mundo, y pues las condiciones en las que vamos a volver, tanto a nivel físico como a nivel pedagógico, si realmente esto va a generar un cambio en nuestras prácticas y en la forma de abordar la educación. Bueno, dentro de las reflexiones que me surgen como docente en este momento tan crucial para la humanidad, está primero que todo es la relevancia de la educación en cuanto al concepto de lo humano. Creería que era como la oportunidad para que las instituciones educativas, tanto en educación básica y media como superior, mostraran su compromiso con la comunidad, con la gente, con lo humano, y que enfatizaran en la importancia de la solidaridad, de fortalecer los lazos entre las personas. Y si bien
de alguna manera, por ejemplo, en la institución en la que yo estoy, se brindaron espacios para que se tomaran, por ejemplo, las muestras, se hizo voluntariado, se acompañó mucho a los estudiantes, que sobre todo de pregrado, se hicieron algunas consideraciones. Uno se da cuenta que a pesar de todo, esfuerzos, como lo llaman, lo que primó fue el tratar de terminar el periodo académico, es decir, el esfuerzo fue más enfocado hacia culminar y cumplir con las metas académicas por encima de lo que significaba esta crisis. Y no estoy hablando que sea únicamente esta universidad, fue de alguna manera lo que la mayoría de las instituciones o todas las instituciones hicieron. Porque digamos que no se ha pensado en que esta pandemia implicaba un freno o un pare de las actividades para que la humanidad se repensara y digamos que de alguna manera se reconfigurara la forma como nos estamos relacionando, la forma como estamos relacionándonos con el medio ambiente, la forma como la sociedad de consumo está avanzando y nos está perjudicando como humanidad. Digamos que estas dinámicas que se debieron poner en un momento en un freno para poder avanzar y evolucionar y darle otro giro o un giro distinto a esta situación y buscar que todos nos beneficiáramos no primó. Es decir, el individualismo en el que nosotros estamos sigue imponiendo, y el capitalismo en el cual estamos viviendo sigue poniendo el sistema, sigue poniendo el capital, sigue poniendo los intereses de consumo, los intereses de unas metas, las competencias, digamos, los rankings, la producción por encima de la vida humana, por encima de del impacto psicológico, el impacto emocional que una situación como esta puede generar tanto en estudiantes como docentes y en el resto de la comunidad académica. Entonces, en ese sentido, creo que una de las cosas que me permitió a mí observar acá es que no importa cuál sea la circunstancia en la que estemos, no sé, o sea, ni siquiera en medio de la crisis más grande se puede parar la producción, se puede detener el consumo, se puede detener el hacer. O sea, hubo una desaceleración, pero no hubo un freno, porque el sistema está tan estructurado que no permite que se rompa. Y yo hubiese querido, ¿no?, que hubiésemos tenido una reflexión más profunda y que las instituciones se hubieran comprometido un poco más con esto, pero la respuesta fue sencilla, es como lo sentimos mucho, entendemos que estamos en una situación difícil, pero igual no podemos parar, igual hay que continuar, igual hay que seguir, pero seguir no es seguir como humanidad, sino seguir como sociedad capitalista. Entonces, creería yo que hacia allá es donde más va encaminada la reflexión que tenemos que hacer nosotros como educadores, y es como desde nuestros espacios empezamos a romper con esa visión tan capitalista, productiva, enfocada en la competencia, enfocada en el individualismo, enfocada en el consumo y enfocada en que hay que mantener el sistema por encima de todo, incluso de la vida humana y de la vida en general. Creo que son esas como las reflexiones que me quedan frente a esta situación de pandemia. Reconocimiento. Soy mujer, soy afro y medito en mi llama negra. Soy un ibis que escribe la historia del viento. Un tambor de cuero de jaguar me cubre, una leyenda y un deseo antiguo.
Esta historia se escribió en palmas de coco. Soy el mito hecho palabra, la onda vibrando sobre el agua y la carne etérea de los dioses, el vudú agitándose en el vientre de una virgen. Racimos de cangrejo bajan por mis cabellos, dejando una estela que no se apaga. Mi pecho es una gazania abierta que lamen complacidos los desgraciados hijos de Oshun. Me reclamo madre de una cría de pájaros, hija del ombligo del mundo, hija de esta madera de ébano, paria del universo. Me reclamo tierra de ignota geografía, una frase que parece una playa. Me reclamo en la palabra verdad, fuego, llanto, poesía, y en el eco clarinado en el templo africano. Tengo un nombre bonito en el bolsillo. Me reclamo nieta del Muntú, concubina de América. Nos ha obligado a los maestros y docentes universitarios a que cambiemos nuestras estrategias pedagógicas reales y directas por una educación remota, por una educación virtual. Estamos en el reino de las presencias ausentes. Si bien es cierto, estas tecnologías virtuales nos han servido para salvar un año lectivo o para salvar un semestre universitario, no podemos convertirlas en una panacea, pues jamás una educación virtual va a reemplazar aquella relación rica, directa y humana que se establece entre el maestro y el estudiante. Puede servirnos como un soporte, como una ayuda en un 30%, pero el ser humano no puede perder la perspectiva en el proceso de formación de nuestros estudiantes de la clase real, del salón de clase. Calmada, obediente, muy servicial, justo, fina y figura ya, los dos obligados no.